rodillas adórale en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole con el incienso de grata humildad. La carga del mal deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus poder saludarles mediodía de domingo. Iniciar esta ocasión con humana. Estamos contentos de saludarles y es muy grato que podamos contar con su sintonía a través del Facebook. Así que vamos a iniciar entonces con esta especialidad. Hola jóvenes, que Dios les bendiga. Estamos ya listos para iniciar esta especialidad que es importante para todos. Estamos esperando que se conecten más jóvenes y vamos a dar inicio. Recuerden que el video va a estar grabado, lo vamos a subir a YouTube para las personas que no se logren conectar en vivo, pues para que puedan ver la presentación de la información que les vamos a dar. En otro momento también va a tener un límite de tiempo para que podamos calificar la tarea y luego dar la nota final de quienes aprobaron la especialidad. Muy bien, algunos de los requisitos ustedes los han estado trabajando. Hemos ya revisado algunas de las actividades que ustedes han subido a la plataforma y en esta ocasión vamos a ir complementando los requisitos que la especialidad de sexualidad humana nos pide. Tenemos en mente trabajar o tener la clase unos 45 o 50 minutos. Para los últimos 10 minutos tener una sección de preguntas si ustedes tienen alguna inquietud para que podamos darle respuesta a esas inquietudes, y el día de mañana estaríamos completando lo que nos haga falta de los requisitos para que podamos tener todos completos estos requisitos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la información de la especialidad. Y pues Dios en su infinito amor, en su sabiduría, Él dio a la humanidad un regalo, y el regalo es la sexualidad. Actualmente el enemigo de Dios, que trata de destruir todo lo bueno que Él nos ha dado, ha hecho muchos esfuerzos para destruir el concepto de la sexualidad y el concepto que las personas podamos tener en nuestra mente de la sexualidad, y esto nos acarrea grandes problemas porque nos da diferentes ideas o conceptos de nuestra sexualidad y se distorsiona totalmente el regalo que Dios nos ha dado como seres humanos en cuanto a la sexualidad. Normalmente cuando hablamos de sexualidad, la mayoría de personas relacionamos este concepto, sexualidad humana, a la actividad sexual. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta especialidad, la sexualidad humana es mucho más abarcante, son conceptos más amplios, y por supuesto esto tiene su parte espiritual también, el asunto de la sexualidad humana. Y es bien importante que nosotros podamos tomar nota de los conceptos que vamos a tener de la Biblia, también de los conceptos adecuados acerca de la sexualidad, porque como ya bien se dijo, en el ambiente hay una distorsión de estos conceptos y nosotros necesitamos entonces tener la realidad de la sexualidad humana. Y entonces vamos a empezar revisando algunos textos bíblicos. Hay varios, solamente vamos a revisar 3 en esta ocasión, pero hay muchos textos que hablan acerca de la sexualidad humana.
Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Interesante lo que encontramos acá en el libro de Génesis. Nos lleva al principio, al origen. Nos lleva al momento en el que Dios creó al ser humano. Y desde el momento en el que Dios crea al ser humano, nosotros notamos cómo la Biblia marca la diferencia entre uno y otro. Siendo ambos de la misma especie, hay una diferencia notable. La Biblia dice, los crió varón y hembra. Ese texto es interesante, entonces, cómo resalta esta diferencia entre los dos seres. El otro texto que queremos mencionar es Génesis 5:2. Hombre y mujer los creó y los bendijo y los puso por nombre Adán el día que fueron creados. También está Génesis 2:22, que es el otro texto que queremos mencionar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Muy bien, estos otros pasajes nos reafirman la idea de que fuimos creados hombre y mujer. Ahora, cuando nace un bebé en la actualidad, ¿cómo sabemos nosotros que es hombre o que es mujer? El médico que atiende ese procedimiento le dice a la madre, señora, aquí está su hijo, ¿es un niño o es una niña? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? A través de los genitales, que son físicos, es la forma en que los médicos dan esa idea, ¿verdad? De este nació hombre o este bebé nació mujer. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver la biología del hombre y mujer, nosotros queremos que entendamos que solo hay dos formas de sexo que nosotros tenemos que nacemos, que nosotros tenemos como seres humanos, y es parte de lo que pide nuestra especialidad que nosotros podamos aprender. Creo que eso está en una pregunta posterior, lo vamos a enfatizar cuando lleguemos al inciso de la especialidad, que es lo que pide. Muy bien, entonces desde la perspectiva bíblica, jóvenes, nosotros queremos transmitirles las siguientes ideas. Primero, somos seres sexuales, porque desde nuestro nacimiento, es más, desde nuestra fecundación, es definido el sexo que nosotros vamos a tener. Tenemos 23 pares de cromosomas y desde la semana 5 se está definido ya si alguien va a ser hombre o va a ser mujer, desde la semana 5 de la fecundación. Allí el último par de cromosomas se define si es XX o XY y eso determina si es hombre o mujer. Desde ese momento, entonces, nosotros empezamos a ser seres sexuales y somos seres sexuales a lo largo de nuestra existencia. Nacemos hombres, moriremos hombres y en todo ese lapso de tiempo nosotros somos seres sexuales. Quien nace mujer, morirá mujer, porque solo hay dos tipos de sexo biológico, masculino y femenino. Segunda idea que tomamos de la Biblia, la sexualidad es un don de Dios. Dios nos dio a nosotros como seres creados por Él esta parte de nuestra sexualidad. Lamentablemente se ha distorsionado y con esta especialidad nosotros queremos retomar el concepto real de este aspecto de nuestra vida. También queremos resaltar, partiendo de los textos bíblicos, que la sexualidad es fundamental para el desarrollo del ser humano. Ningún ser humano puede desarrollarse, puede crecer si deja por un lado el aspecto sexual. Y por lo tanto, queridos jóvenes, nosotros deberíamos de tener una actitud positiva hacia la sexualidad. Todavía en nuestro medio hay lugares donde la sexualidad no se habla de ella porque pareciera que es pecado, pareciera que es algo como que fuera un monstruo, que no podemos hablar de ella, pareciera que es un tema que no se puede hablar libremente. Sin embargo, hoy estamos viendo que somos seres sexuales porque Dios así nos hizo, que la sexualidad es un don de Dios, la sexualidad es fundamental en el desarrollo de nosotros como seres humanos, por lo tanto, nuestra actitud hacia la sexualidad debería de ser positiva. Entonces, bien mencionamos que
somos seres sexuales y en parte de nuestra especialidad nos pide acerca del aparato reproductor de femenino y masculino, de cómo está compuesto, cómo somos seres humanos de diferente manera, elaborados por Dios de diferente manera. Y muchas veces nosotros llegamos a adultos, los que ya somos guías mayores o ya somos adultos, llegamos a adultos y no tenemos la idea real de cómo se da la concepción, de cómo se da la sexualidad, cómo estamos formados nosotros. Pareciera que nos formamos y nos dejaron así a la deriva de lo que fuéramos aprendiendo. Tenemos una clase de sexualidad que actualmente la están dando en cuarto primaria, quinto, sexto primaria, pero muchas veces no tomamos en cuenta realmente las partes que nosotros conforman nuestro aparato reproductor femenino y masculino. Así que como esta parte de la especialidad, ustedes ya la han elaborado, algunos han dibujado, hemos visto muy bonitos dibujos del aparato reproductor o del órgano genital femenino y masculino. Solamente queremos mencionar algunas de las funciones que tienen estas partes del aparato tanto femenino como masculino. Así que, como ustedes ya han investigado, sabrán que tanto hombre como mujer tenemos genitales externos y también tenemos genitales internos. En el caso de la mujer, los genitales externos, que son la vagina propiamente dicha, tiene alguna función bien particular. Muy bien, voy a dar yo las funciones genitales externas femeninas y Iván, mi esposo, va a dar las masculinas, para comodidad de las hermanas y hermanos que nos están observando. En primer lugar, las funciones de los genitales externos femeninos permite el ingreso de los espermatozoides al organismo, obviamente, ¿verdad? Cuando se da una relación sexual. También los genitales externos femeninos protegen a los órganos internos. Es por eso que en las partes genitales hay un vello que es lo que protege a los órganos internos. Muchas veces ahora por estética, por publicidad o por muchas situaciones se quita ese vello de los genitales. Sin embargo, no es aconsejable porque eso está para protección de los genitales internos. Y pues obviamente también los genitales tienen que ver con el placer del deseo sexual, el placer sexual que la mujer y el hombre pueden experimentar al momento de tener un coito o un encuentro sexual. En cuanto a la vagina, es donde, pues ya dijimos, se deposita el esperma, es como el canal donde ingresa. El útero es donde se desarrolla el embrión. Los ovarios, que es parte del órgano reproductor femenino que ustedes han dibujado o que han visto en lo que se les dejó como tarea, es donde se reproducen los óvulos para que estos puedan ir por las trompas de falopio para que el óvulo sea fecundado en ese lugar. Entonces, la fecundación no se da en el útero, sino que se da en las trompas. No tenemos acá un dibujo porque íbamos a tener una presentación, pero ya por la transmisión no logramos proyectar. Pero es en la trompa de falopio donde se hace la fecundación y luego ahí se madura un poquito el óvulo junto al esperma y ya se posiciona entonces en el útero para que se pueda dar la fecundación o pueda dar el desarrollo de un bebé. Muy bien, en cuanto a nosotros los hombres, tenemos, como ya dijimos, también órganos externos y órganos internos. En cuanto a los órganos externos, tenemos, por ejemplo, los testículos, que están en la bolsita que se llama escroto. Esto se puede ver en cualquier bebé, por ejemplo, el escroto, la bolsita, que contiene los testículos. Estos testículos son los que van a producir los espermatozoides a partir de que
el hombre haya llegado ya a la edad madura. Tenemos también dentro de los órganos externos el pene. El pene en su interior tiene un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso, que estos son los que permiten que el pene se erecte cuando el flujo de sangre es lanzado por el cerebro y el cuerpo hacia el pene. Entonces el pene se erecta utilizando estos dos cuerpos, cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. También en la parte externa, es externo, aunque nosotros no podemos verlo, hay unos conductos que se llaman conductos deferentes, que son los que transmiten o más bien los que permiten la circulación o por donde pasan los espermatozoides. Y también tenemos otra parte que está allí mismo en el pene, que se llama epidídimo, que también sirve o tiene la función de alimentar a los espermatozoides para que estos puedan estar saludables, puedan estar nutridos, y entonces al momento de encontrarse con el óvulo pueda darse una fecundación de manera natural. Luego tenemos los órganos genitales internos. Allí tenemos, por ejemplo, la vesícula seminal, también tenemos el conducto eyaculador, tenemos la uretra, tenemos también la glándula bulbouretral y tenemos la próstata. Todos estos órganos que les estoy mencionando, cada uno aporta para la producción de espermatozoides. Por ejemplo, el conducto eyaculador es el que cuando el hombre está en una actividad sexual y va a eyacular, entonces este conducto sea el que le dé fuerza a los espermatozoides para que ellos puedan hacer su función. La uretra es el conducto por el cual pasa la orina. Muy bien, ahora, ¿por qué es necesario que nosotros podamos llamar a los órganos genitales, tanto del hombre como de la mujer, por el nombre que ellos tienen? Muchas veces cuando nosotros hemos dado seminarios de sexualidad, hay personas que se nos acercan y nos dicen, es que ustedes lo hablan así como tan natural o qué pena hablar de ese tema, ¿verdad? Sin embargo, es tan importante llamar a los órganos por su nombre porque nosotros necesitamos crear una educación sexual apropiada. No podemos estarle poniendo sobrenombres a nuestros órganos genitales y poniéndole tal vez un sobrenombre que nos puede dar gracia a todos o que en algún momento el niño no puede identificar realmente cómo se llama sus órganos genitales. Entonces es importante que nosotros les enseñemos a los niños y que no nos avergoncemos porque de eso estamos hechos. Todos tenemos nuestros órganos genitales, entonces es importante que nosotros podamos crear esa educación sexual apropiada en los niños, en los jóvenes y en los adultos. No nos avergoncemos de llamar a nuestros genitales por el nombre que le corresponde y eso nos va a ayudar a nosotros a evitar malos entendidos. Algunas de un país a otro, de una cultura a otra, cambian los sobrenombres y eso nos puede generar ciertas incomodidades, así que es mejor llamarlos por su nombre. Nosotros que trabajamos con los clubes de conquistadores necesitamos también resaltar esta parte de la educación sexual, porque como es un proceso de formación, en algún momento a nosotros puede ser que nos pregunten o que nosotros tengamos que dar alguna inducción, alguna instrucción. Entonces es bien importante que nosotros nos acostumbremos a llamar a estos órganos por su nombre. Es como decir nariz, ojo, tiene una función en nuestro cuerpo y es natural entonces que nosotros lo hagamos de esta manera. Muy bien, parte de nuestra especialidad nos habla o nos pide que nosotros aprendamos acerca de la menstruación, conceptos que nos pide propiamente la especialidad. Y pues, aunque esto es como muy común, nosotros queremos que, o esta especialidad nos demanda que nosotros sepamos porque nosotros trabajamos con adolescentes. Y muchas veces en nuestra clase de amigo, de compañero,
las señoritas están llegando a este momento de su menstruación y nosotros como líderes de jóvenes necesitamos conocer y hablar de estos temas si en algún momento uno de nuestros niños se acerca a querer hablar de este tema, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy cuidadosos cómo abordar esta temática. En cuanto a la menstruación o el periodo de la mujer, es el sangrado vaginal normal que ocurre cada ciclo menstrual, que está comprendido entre 28 a 30 días. Algunas excepciones, mínimas 23, máximo 32 días, pero está en un rango de 28 a 30 días en la media general de las mujeres. Todos los meses el cuerpo se prepara para un posible embarazo y si esto no ocurre, pues el útero tiene esa limpieza, ¿verdad? Se desprende ese recubrimiento y entonces nosotros tenemos el periodo menstrual. La sangre pues sale obviamente de la vagina y pues permite también que se pueda limpiar nuestro útero. Esa es parte de lo que podríamos hablar de la menstruación. Esto empieza cuando las niñas tienen entre 12 años, más o menos, algunas un poquito antes, y termina más o menos a los 51 años, que es cuando empieza la menopausia. La mujer deja de ver su menstruación porque es todo el tiempo que la mujer es fértil o tiene la posibilidad de tener un embarazo. Bueno, la mayoría de menstruaciones dura de 3 a 5 días, es lo normal. Si 3 días es más acertado. Si usted tiene un periodo menstrual más largo, es necesario consultarlo al médico. Si tiene más corto, también es necesario consultarlo al médico, porque lo normal es 3 días, máximo 5 con un flujo escaso. Además del sangrado, muchas mujeres pueden sentir dolor, calambres, dolor de la espalda baja, hinchazón en los senos, algo de irritabilidad en algún momento. Eso no quiere decir que a todas las mujeres nos pase. Hay muchas mujeres que tienen su periodo menstrual y no tienen ningún síntoma, así que tampoco es de hacer el drama de que estoy mala y pues me tienen que consentir, me tienen que dar todos mis tés o no tengo que hacer los quehaceres de la casa, porque no nos pasa a todas así. Algunas en la edad de más jovencitas, de entre 12 años, 25 años, no tienen ninguna incomodidad, es porque sus órganos reproductores están en perfecto estado, entonces no tienen que tener dolor, no tienen que tener ninguna incomodidad en cuanto a su periodo menstrual. Sin embargo, si hay mucho dolor, es mejor consultarlo al médico. Si hay una señorita que está pasando con muchas dificultades al tener la menstruación, puede tener ovarios poliquísticos o otras situaciones ya médicas que necesitan empezar a controlarse. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de la limpieza en el periodo menstrual y la limpieza genital, así que lo vamos a abordar en otro momento. Vamos a pasar a lo que acontece en el hombre. Obviamente no tienen menstruación, ¿verdad? Ellos tienen otro sistema porque ya vimos que somos diferentes. Entonces vamos a hablar un poquito de los sueños húmedos en los hombres. Muy bien, los sueños húmedos normalmente se dan en algunos hombres, una buena cantidad, no en todos, pero sí en una buena cantidad sucede esto de los sueños húmedos. ¿Cuándo se dan los sueños húmedos? Se empiezan a dar en la adolescencia, más o menos ahí en la pubertad, entrando a esa etapa entre, ¿qué será? 11 años más o menos en adelante, y esto deja de experimentarse en promedio a la edad de 16 años, estos sueños húmedos. ¿Por qué es que los hombres tenemos estos sueños húmedos? Bueno, es un recurso normal que la naturaleza ha provisto para ir desechando los espermatozoides que no se están utilizando. Como el adolescente o el hombre que entra a la pubertad, su organismo empieza la generación de espermatozoides, pero obviamente él no ha iniciado su vida sexual, entonces los espermatozoides no pueden estar en el cuerpo durante tanto tiempo.
Entonces la naturaleza, Dios en su infinita sabiduría, dejó este medio para que de forma natural y de forma, digámoslo así, constante, se vayan eliminando el exceso de espermatozoides. Esto es muy natural, es común y de paso es una señal de virilidad en nosotros los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Es una señal de que estamos sanos, es una señal de que nuestros órganos genitales están funcionando bien, es una señal de que nuestra mente, nuestro cuerpo, todo está funcionando bien porque el cuerpo trabaja de manera natural. Algunos en algún momento hemos experimentado algún sentimiento de culpa o alguna preocupación creyendo que esto de los sueños húmedos es malo o es pecado. Sin embargo, estamos mencionando que es un proceso natural, es parte de la naturaleza y obviamente como son sueños se van a dar cuando el jovencito está durmiendo. No es que él haya estado pensando en la sexualidad o en alguna cosa en particular durante el día y que cuando estaba durmiendo su cuerpo entonces expulsa espermatozoides. No necesariamente él tiene que estar pensando ni siquiera nada en relación a la sexualidad, a algún estímulo, nada. Eso es, como ya dijimos, una forma natural del cuerpo. No tiene que ver entonces con nuestros pensamientos, tampoco tiene que ver con que estemos soñando algo. Podemos estar, de paso, cuando estamos durmiendo, no estamos pensando en nada y se puede dar el sueño húmedo. No es ningún síntoma de enfermedad, así que si algún jovencito nos está viendo y está pasando por esta etapa, siéntase tranquilo porque esto es parte de la naturaleza. Y si en algún momento a nosotros como consejeros, como instructores, algún jovencito se nos acerca y nos pregunta acerca de esto, podemos entonces enseñarle que esto es natural, no hay ninguna preocupación, no tiene que haber sentimiento de culpa ni nada de eso porque es la naturaleza trabajando en nosotros. Más adelante la especialidad también nos habla acerca de la masturbación y eso lo vamos a ver más adelante porque los sueños húmedos, ya mencionamos, están durmiendo, no hay una conciencia, un pensamiento provocado para que esto se dé. Si esto pasa porque digamos, es natural y yo tengo que expulsar eso, ya entraríamos a la masturbación y eso lo vamos a ver más adelante como requisito de nuestra especialidad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del aborto. ¿Qué es el aborto? La especialidad nos dice que es el aborto, pues es la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo y pues que tiene una expulsión del feto a través del canal vaginal. Este libro, quiero ver si lo ven por allí, es de nuestra iglesia y nos da temas como el aborto. Es importante que nosotros podamos enfatizar que la Iglesia Adventista no aprueba la práctica del aborto por razones de control de natalidad, de que ya tengo muchos hijos y pues entonces lo voy a abortar a este otro bebé, o porque yo quería varón y es nena, entonces voy a abortar, o porque me conviene, ya no tengo situación económica estable y por eso voy a abortar. La Iglesia Adventista no aprueba la práctica del aborto por ninguna de estas razones. Principalmente porque se considera que un embarazo ya es una vida. Y cuando hablamos de la interrupción del embarazo, estamos hablando de quitar una vida. Por lo tanto, nosotros como iglesia, que somos una iglesia pro vida, es decir, estamos a favor de la vida, no, como institución no se aprueba bajo estas razones que ya se mencionaron, el asunto del aborto. Ahora, hay algunas circunstancias, el libro que les acabamos de mencionar dice algunas circunstancias excepcionales por las que la iglesia deja a criterio de la mamá o de la mujer embarazada la decisión de si aborta o no aborta. Y específicamente esto se da cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo. Es decir,
es un embarazo delicado, las condiciones o las circunstancias en las que se está dando el embarazo, el riesgo es muy elevado, el riesgo de muerte para la mujer embarazada o la madre. Entonces, ella tiene la última palabra, ¿verdad? Decidir si corre el riesgo o si aborta en ese momento. También la Iglesia deja la responsabilidad o la decisión más bien de si abortar o no en la mamá, en la mujer, cuando se identifica, se diagnostica a través de los procedimientos médicos establecidos, se diagnostica que el bebé o el feto tiene malformaciones congénitas. Si esto se identifica, entonces prácticamente es la mujer embarazada, por supuesto que en compañía del padre, del esposo, tendrán la decisión de si practicar un aborto o dejar que el embarazo suceda. La Iglesia hace esto de esta forma. También el libro menciona que cuando el embarazo es resultado de una violación, de un abuso sexual o de un incesto, está a criterio de la mujer embarazada si aborta o no aborta. Solamente en estos 3 puntos es que la Iglesia deja a criterio de la mujer embarazada si se practica el aborto o no se practica. Fuera de eso, como Iglesia, repito que somos pro vida, entonces estamos a favor de que esta práctica no se realice por ninguna otra circunstancia. Esto, por supuesto, trae sus consecuencias cuando se practica un aborto, ya sea inducido o ya sea espontáneo. Esto trae algunas consecuencias que vamos a mencionarlas ahora. Muy bien, entonces podemos ver algunas consecuencias físicas cuando se practica un aborto. Lamentablemente, pues no tenemos mucho tiempo en esta especialidad, pero cuando nosotros acudimos a pensar en un aborto es porque el embarazo no es un embarazo deseado. Sin embargo, las consecuencias físicas son muy fuertes. Una hemorragia muy grave. Regularmente en nuestro país el aborto no está legalmente autorizado, entonces se hacen de forma clandestina con algunas pastillas, algunos médicos que no están a favor de la vida, y entonces eso lleva ciertos riesgos. Entonces nos puede llevar a una hemorragia muy grave, a una infección, porque regularmente se hacen escondidas de los padres o se hacen escondidas de la familia, y entonces no se llevan los cuidados que se necesitaría después de una práctica de un aborto. Entonces puede llegar a una infección, a una lesión en la vagina, en el útero, y puede que muchas de las mujeres que se hacen un aborto no puedan volver a embarazarse el resto de su vida. O puede ser que sean embarazos en el futuro muy complicados por haber practicado un aborto. Cuando hablamos de las consecuencias psicológicas, pienso que es más devastador el asunto, ya sea voluntario o involuntario, aunque cuando un aborto es voluntario, en el momento no se manifiestan tanto estas consecuencias psicológicas, sino es a medida que pasa el tiempo. Y hemos observado diferentes casos en los que han pasado años, 15, 20, 25 años, y aún están presentes las consecuencias de un aborto, sobre todo cuando han sido abortos inducidos. Por eso es que como Iglesia no estamos a favor de un aborto inducido, porque estamos mencionando que son consecuencias muy, muy desastrosas para quien experimenta una situación como esta. Hay arrepentimiento de la mujer que ha practicado este aborto, hay coraje. Cuando le viene su periodo menstrual, se mantiene de mal humor. Sí, muchos hombres dicen que nosotros esos días estamos de mal humor, pero cuando hay mujeres que han abortado, eso se multiplica porque está enojada consigo misma, está enojada porque no tuvo el coraje de seguir adelante con el embarazo, y esto nos puede dar un sentimiento de culpa.
nos puede hacer mujeres muy irritadas, enojonas, alegonas, todo nos hace daño porque nosotros tenemos un sentimiento de culpa de que algo hicimos malo, de que somos malas, y por defender ese sentimiento de culpa, entonces muchas veces estamos mal en nuestras relaciones interpersonales con nuestra actual pareja o con nuestros hijos en el futuro, si se llegan a tener. Hay una inconformidad, hay una situación de mucho malestar. Hay pensamientos, en algunos casos, pensamiento de suicidio, de no encontrarle sentido a la vida, perder totalmente los sueños. A algunas mujeres les da un trastorno de la alimentación, comer excesivo o dejar de comer, en cuanto también a un asunto de depresión, ansiedad muchas veces cuando ya va a venir el periodo menstrual o cuando ven a otros bebés. Se siente como la necesidad de estar viendo bebés, de estar acariciando, porque saben que hay un bebé que ellos perdieron, que ellos no permitieron la vida, y eso les genera un shock. Hay muchos estudios que dicen que el trauma de tener un aborto inducido se compara con un trauma de guerra. Es que están durmiendo y aparecen las imágenes, es que viene alguna idea o alguna noticia o algo, y ese trauma aparece en la mente. Así que tengamos mucho cuidado en cuanto a tomar este tipo de decisiones que ni la palabra de Dios ni nuestra iglesia aprueban. Sin embargo, nosotros que hemos estado en el ámbito de la familia, nos hemos dado cuenta que muchas señoritas acuden aún a esta práctica clandestina por temor a enfrentar las consecuencias. Así que parte de nuestra especialidad es que nosotros podamos recibir el regalo de nuestra sexualidad que Dios nos lo ha dado, pero utilizarlo en el momento apropiado para no tener todas estas consecuencias. Si en algún momento, por alguna situación, alguien ha experimentado un aborto espontáneo y está teniendo algunas de las situaciones que ya mencionamos, físicas o psicológicas, pues les invitamos a que puedan apoyarse con algún profesional para que les pueda ayudar, les pueda acompañar en el proceso de duelo, porque esto es una pérdida, y entonces es necesario hacer un proceso de duelo para sobreponerse. En el caso de los que hayan sido inducidos, pues con mayor razón es importante apoyarnos de alguien para ir enfrentando de una mejor manera esta situación del aborto. Ahora, la Biblia nos habla en relación al aborto y queremos compartir con ustedes el texto que encontramos en Isaías 49:1. Dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. También quiero compartir Jeremías 1:5 y dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto es algo que la Biblia dice, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos tiene contemplado. Dios ya tiene contemplado nuestro nombre, nuestro propósito, así que nosotros como seres humanos no podemos interrumpir esa vida que es un milagro. Éxodo 20:13 es un texto que todos conocemos como uno de los más cortos de la Biblia y dice: no matarás. Entonces, parte de lo que la Biblia dice acerca del aborto es que Dios nos conoce desde las entrañas, de que somos muy pequeñitos en el vientre de nuestra madre y que no está a favor de que nosotros interrumpamos la vida. Muy bien, esto en cuanto al aborto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud en lo que hemos estado mencionando, puede escribirla ahí en los comentarios. Vamos a ir revisándolos para tratar de resolver las inquietudes que ustedes puedan tener. Ahora, vamos a pasar al punto de la higiene genital. ¿Por qué es importante una higiene adecuada? Quiero mencionarles 4 razones básicas por las que es importante mantener una higiene genital adecuada. Primero, porque cuando nosotros tenemos estos órganos genitales limpios, evitamos infecciones. Sobre todo en las mujeres. Las mujeres están más expuestas a sufrir de infecciones. Por eso es importante
que tanto mujeres como hombres podamos tener una apropiada higiene. Ya mi esposa les va a comentar algunas ideas de cómo se puede realizar una higiene adecuada. En segundo lugar, la segunda razón por la que necesitamos una higiene apropiada es porque cuando no nos limpiamos, no nos lavamos apropiadamente, nuestros órganos van a generar olores desagradables. Y es muy incómodo cuando se percibe un olor de esta naturaleza. Así que es importante que nosotros podamos practicar entonces una higiene genital adecuada. También podemos evitar otros problemas de salud, aparte de las infecciones. Hay otros problemas de salud que se pueden generar. En algún momento puede haber, como por ejemplo, piojos, ¿verdad? Como es una zona de vello, entonces puede darse este asunto de los piojos. Algunas otras enfermedades son resultado de una mala higiene. Y por último, la cuarta razón es por bienestar personal. Es bastante incómodo cuando hay una infección, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay olores inadecuados, y entonces esto viene a hacer sentir incómoda a la persona. En algún momento, digamos que podría verse afectado un poquito ahí el nivel de estima propia de la persona, así que es recomendable que nosotros pongamos atención a esto. En cuanto a los hombres, es importante que nosotros los genitales los limpiemos todos los días, ¿verdad? Es importante lavar el pene, las ingles, el escroto, los testículos. Como ustedes ya han elaborado ahí sus dibujos, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Es importante lavarlos todos los días. En el caso de los hombres a quienes no se les ha practicado la circuncisión, es decir, ellos tienen el prepucio, entonces es importante que el prepucio se corra un poquito para atrás y con agua y jabón nosotros limpiemos de manera no forzada, es decir, suave, para que nuestro organismo esté limpio. Y sobre todo para los casados es importante también, porque cuando no hay una limpieza en esta parte, ponemos en riesgo a nuestra esposa. Muy bien, también vamos a ver la higiene en las mujeres. La misma recomendación, ¿verdad? El lavado de los genitales todos los días, la parte vaginal, la limpieza debe ser hacia atrás para que no podamos contaminar con algunas sustancias o bacterias que vienen del ano hacia la vagina. Entonces es importante que lo hagamos de adelante hacia atrás. Las mujeres con menstruación deben bañarse todos los días, más en las zonas de calor. Es importante que podamos tener una limpieza constante. Algunas mujeres dicen, bueno, mientras que estoy con mi menstruación no me voy a bañar porque es malo, porque mi abuelita me dijo que no era así, que por muchas situaciones. Sin embargo, los expertos recomiendan que el baño debe ser diario, y más en el tiempo de la menstruación tenemos que tener mucha más higiene en nuestra zona vaginal. Si estamos menstruando, cambiar la toalla sanitaria con cierta frecuencia, no mantener la misma toalla todo el día, porque eso nos va a generar olores y tal vez nos puede generar alguna infección o alguna alergia en nuestra zona vaginal. La ropa interior debe cambiarse todos los días. Algunas señoritas en nuestros clubes llegan con un olor no tan agradable en algún momento, algunas lo pueden percibir, o diferentes zonas donde nosotros podamos tener nuestros clubes, pues es importante dar cierta orientación a las niñas o a los padres de cómo poder mantener la higiene en estas zonas íntimas. Y recomendable para hombres y mujeres utilizar ropa de algodón, porque esto nos ayuda a que podamos tener esa zona más saludable. Lo que es el elástico, la ropa muy apretada, eso nos puede generar infecciones o incomodidades en nuestros genitales. Muy bien, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta en relación a lo que hemos estado mencionando.
Hemos tratado de ir cumpliendo los diferentes requisitos. Creo que estamos ya por completar la mayoría de estos requisitos. Solo quisiéramos saber qué podemos, si tenemos alguna pregunta. Creo que por el momento no tenemos. Si alguien tuviera alguna inquietud, entonces estamos en la disposición de poder darle respuesta. Solo quisiéramos mencionar el otro punto de la especialidad. ¿A quién podríamos nosotros consultar para resolver nuestras dudas cuando tenemos dudas en cuanto a la sexualidad humana? En primer lugar, a quienes deberíamos de preguntarles es a nuestros padres. Solamente que en el contexto en el que nosotros estamos, como decíamos al principio, la gran mayoría de personas no estamos dadas a hablar de este tema, todavía nos sonroja hablar de estos temas. A veces nuestros padres se incomodan, o quizás nosotros como padres, cuando nos hacen una pregunta de este tipo, nos incomodamos un poquito. Sin embargo, es importante que los padres seamos los primeros instructores en cuanto a el asunto sexual, porque si nuestros hijos nos preguntan, es una gran ventaja de que ellos puedan preguntarnos. La mayoría de hijos no se atreven en muchos casos a preguntarle a los padres, así que eso demuestra un nivel alto de confianza, y pues aunque nos sonrojemos, es importante dar una explicación. Puede ser que en el momento nosotros no sepamos la respuesta, pero podemos investigar, podemos ir a los libros o con algún profesional que nos oriente. También cuando tengamos dudas, podemos preguntarle a alguno de nuestros maestros o algún especialista, algún médico, puede ser, para que nos ayude a resolver nuestras inquietudes. Ahora, ¿por qué no deberíamos de preguntarle a nuestros amigos? Es bien interesante esto. ¿Por qué no deberíamos de preguntarle a nuestros amigos? En primer lugar, porque nuestros amigos normalmente van a estar tan desinformados como nosotros, y entonces ellos no son una fuente confiable para que nos aclaren nuestras dudas. También porque nuestros amigos muy probablemente tengan un enfoque incorrecto acerca de la sexualidad y entonces nos orienten a nosotros de manera equivocada. Puede ser también que ellos estén teniendo algunas prácticas no sanas, y entonces al nosotros pedir consejo nos van a orientar o nos pueden inducir a que nosotros caigamos en prácticas no sanas. Y finalmente porque se despierta la morbosidad cuando nosotros hablamos entre nuestros amigos de estos temas. Por eso es importante ir primero a los padres. Si por alguna razón no se puede, entonces podríamos ir a un maestro o a un médico o algún especialista que nos ayude con esta información. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con los requisitos de la especialidad. Nos piden algo acerca de la masturbación, nos piden acerca de la protección de la agresión sexual, y hay otros requisitos de los roles. Eso lo vamos a hacer en otra actividad el día de mañana, para que podamos completar todos los requisitos. Reconocer y protegerse de una posible agresión sexual. En primer lugar, necesitamos nosotros evitar hablar con extraños, pues eso ya las señoritas y los jóvenes, nuestros conquistadores, deben de saberlo. Nosotros como instructores tenemos que conocer e enseñarles, pero esos puntos los vamos a ir viendo el día de mañana, cómo podemos protegernos de la agresión sexual y cómo podemos abordar el tema de la masturbación si nuestros conquistadores lo están haciendo, y los roles de los diferentes sexos que nosotros tenemos dentro del hogar, de la familia, y qué es lo que Dios nos pide a nosotros en cuanto a esos roles dentro de nuestro hogar. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta información. Esperamos que podamos mantenernos en casa. Gracias por estar participando de esta actividad de aprendizaje. Estamos avanzando con las especialidades y los invitamos a completar todos los requisitos que se han publicado ahí en la plataforma. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana con la segunda parte de esta especialidad de sexualidad. Esperamos que el Señor les bendiga, que tengan una feliz tarde.